Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer la lección de Apocalipsis del día de hoy, la segunda lección. Voy a compartir la pantalla, la imagen que tenemos para el día de hoy. Pues bien, la semana pasada vimos nosotros que el Apocalipsis en el 1.19 nos describe las tres partes en las cuales está dividida esta, este libro. Las tres divisiones del libro de Apocalipsis están en el versículo 19. Dios le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Estas son las tres divisiones, lo que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, ¿ok? Entonces, nuevamente, las tres divisiones. Danielito, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme, hermano. Que Dios te bendiga. Ah, pon tu audio, que no te escucho. ¿Tienes tu audio, hermano? No te escucho. Pues bien, gracias, Danielito, por apiadarte de mí y acompañarme. Gracias, hombre, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Ok, el Apocalipsis en el versículo 9, 19 del capítulo 1 se nos da las tres divisiones del libro. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Lo que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Lo que has visto es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, notemos esto. La revelación que el Padre le dio al Hijo. ¿Ok? El Hijo le entrega al ángel, el ángel se las revela a Juan y Juan las escribe para todos sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? La iglesia. La Biblia nos dice que es la revelación de Jesucristo. Jesucristo le revela, como hemos dicho, esta profecía, este libro de Apocalipsis, este libro de revelaciones a Juan. Lo que dice Jesucristo en el Apocalipsis no contradice en nada a lo que dicen los evangelios. Más bien, de alguna manera, están conectados. Por eso la semana pasada nosotros vimos lo que decían los evangelios. Porque si entendemos los evangelios, vamos a entender Apocalipsis. Si tú quieres entender el libro de Apocalipsis, lee primero los evangelios, porque es la revelación de Jesucristo. Jesucristo le revela a sus apóstoles en Mateo, Marcos y Lucas lo que va a ser el fin. Y obviamente en Apocalipsis, él ya se explaya, da mucho mayores detalles. El Padre le revela al Hijo, es la revelación del Hijo, el Hijo se le entrega al ángel, y el ángel va donde Juan y le presenta toda esta revelación que obviamente es para quien, como dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos. ¿Ok? No olvidemos ese detalle para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? La iglesia. Esa frase, las cosas que deben suceder pronto, en realidad significa que cuando sucedan, sucederán inmediatamente. ¿Okay? Las cosas que cuando sucedieran, esto que va a revelar, cuando sucedieran, sucederán rápidamente, inmediatamente. Esto es un detalle importante que después obviamente vamos a explicarlo con mayor detalle cuando nos toque los temas. Ante todo, como vemos la revelación en esta página se nota. Ahora Juan nos menciona, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Juan es aquel discípulo que da testimonio de la palabra de Dios. Él dice, esto es palabra de Dios. Efectivamente, yo doy testimonio de eso.
Doy testimonio de lo mismo que Jesucristo dijo. Y por último, de todo esto que he visto, yo he sido testigo. O sea, estas cosas no se las cuentan a Juan, él estuvo presente cuando esto se dio. Y Juan va a decir bienaventurados, y Macarios en griego, el que lee, los que oyen y los que guardan. Hay tres cosas que Juan enmarca las personas que son felices acerca de la profecía. En primer lugar, dice el que lee. En griego esta palabra lee en realidad significa los que aprenden, los que están aprendiendo estas cosas nuevas. Feliz eres porque se está revelando esta verdad a ti. Nadie lo sabía, ahora tú lo sabes. En segundo lugar, es bienaventurado los que oyen. Y la palabra oír en realidad significa aceptar. No es solamente escuchar. Tú eres feliz en la medida que lo vas a aprender y eres feliz en la medida que lo vas a aceptar. Oír es aceptar. Los que aceptan las palabras de esta profecía. Y por último, los que guardan todas las cosas en ellas escritas. Aquellos que atesoran, que las cuidan, que las van a mantener como están. Entonces, hay que comprender esto. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es escrito para gente que está sufriendo. Había personas que estaban sufriendo, había personas que estaban siendo perseguidas, que estaban siendo muertas, a quienes estaba realmente dañando de una manera física, económica, familiar, de una manera terrible. Y Apocalipsis es escrito para que en medio de esa tribulación encuentren Macarios, felicidad. ¿De acuerdo? Entonces, el propósito del libro es que cuando tú lo leas, recibas esa felicidad que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es un libro que trae consuelo. No podemos leer Apocalipsis si no comprendemos esto. Como algún autor lo dijo, Apocalipsis es un libro escrito con lágrimas para personas que sufren y solamente las puede entender aquel que tiene lágrimas y dolor por el sufrimiento que padece, porque es un libro que trae consuelo. Por eso, tú que estás sufriendo, dice Juan, a quien les escribe, cuando tú leas, es decir, cuando tú descubras, cuando tú aprendas cosas nuevas, tu corazón se va a llenar de felicidad. En la medida que tú lo aceptas, si tú aceptas esto que está escrito, si tú dices amén, esto viene de Dios, vas a ser feliz, vas a recibir consuelo. Y en la medida que lo guardes, que no lo olvides, que lo mantengas, vas a ser feliz. Cuán importante es comprender esto, porque en aquellos días, vuelvo a repetir, estas personas estaban siendo muertas, estaban siendo sacrificadas, los leones se las comían, los quemaban en los circos romanos, hacían cosas tremendas con ellos los gladiadores. Mujeres, niños, ancianos fueron perseguidos de manera sangrienta, no por 5 años, por más de 200 años. Juan, cuando escribe, apenas comenzaba la persecución y le dice a estas personas, a pesar del sufrimiento que estás teniendo, vas a ser feliz, porque te estoy dando una esperanza. Por eso la palabra leer, vuelvo a repetir, en griego significa aprender, aprender cosas nuevas. Por eso ellos eran felices, porque estaban aprendiendo algo que no sabían. Estaban siendo perseguidos, pero estaban aprendiendo algo. Al escuchar las palabras de la profecía, nuevamente, escuchar significa aceptar. No significa solamente, te estoy escuchando, te oigo. No, no, no. Significa aceptar. En la medida que yo acepto, significa que mis pensamientos empiezan a cambiar. No voy a ser feliz si no cambio mis pensamientos, porque ellos estaban siendo perseguidos. ¿Qué de mi casa? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Por qué me pasa esto? No, ellos estaban aprendiendo Apocalipsis, están diciendo, Dios, acepto lo que tú me enseñas aquí. Y es por eso que eso traía alegría a su corazón. Y por último, lo guardaban las cosas. No las voy a olvidar, Dios. Donde quiera que yo vaya, voy a recordar estas palabras. Hay que recordar que en aquellos días la Biblia aún no estaba publicada como la tenemos hoy día.
Hoy día tú tienes una Biblia, hasta un tablet, un teléfono, la tienes grabada, la escuchas donde sea. En aquellos días ellos usaban de su memoria recordar estas cosas. No olvidarlas traía alegría a sus corazones. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y esto también es un detalle importante para entender. Cuando se dice el tiempo está cerca, usa dos palabras griegas. La primera tiempo es kairos y cerca es engus. La palabra kairos, que se traduce como tiempo, en aquellos días había dos palabras griegas, cronos y kairos. Danielito, si tú quieres preguntar algo, hermano, me interrumpes nomás con toda confianza. ¿De acuerdo? Y simplemente para cualquier pregunta, cualquier aclaración, ten toda la confianza, mi hermano. Cronos significa tiempo lineal, ayer, hoy y mañana. Cronología, de ahí viene la palabra cronología. La palabra tiempo como crono significa el tiempo lineal, ¿no? ¿Qué vas a hacer a las 10? Tal cosa, y a las 11 y a las 12 el tiempo corrido. Pero la palabra kairos significa etapa, era. Por ejemplo, la Edad Media fue una etapa. El tiempo de noviazgo es una etapa, es un kairos de la pareja. El periodo presidencial de 4 o 5 años, dependiendo del país, es un kairos. ¿Qué kairos significa una etapa en particular, un momento? Cuando yo estuve, por ejemplo, en Nueva York, plantando una iglesia, ese fue mi kairos, mi tiempo. Cada uno tiene un kairos y el mundo tiene un kairos cuando se habla de tiempo. Entonces, en este momento estamos viviendo el último kairos que Dios le ha dado al mundo. Cuando dice el tiempo está cerca, ese kairos está cerca. Esa palabra engus significa próximo. Es como cuando tú estás en la línea, en una fila, y termina esta persona, siguiente, entonces tú sí, esa es la palabra. El que sigue, este kairos que estamos viviendo nosotros, es el último kairos. Después de esto, vendrá ese kairos. Ese kairos es etapa final. Esa etapa de sufrimiento, de desgracia, de dolor, es el que viene. En este momento estamos en otro kairos, en un kairos que disfrutamos de paz, cierta libertad religiosa, obviamente en otros países no. Hay países donde hay persecución, pero ese periodo es el último. Después de este viene el último kairos, esa etapa final. Que cuando suceda, dijo, será rápido. La iglesia fue perseguida por más de 200 años, wow, duró 200 años, pero este sufrimiento que va a atravesar el mundo, el último kairos, será pronto, será rápido. Jesús va a decir, no pasará de esta generación. Hablaba de un lapso de tiempo de ese nivel, no será tan largo, será algo rápido. Cuando pase todo eso, va a pasar un periodo de tiempo muy rápido. Ahora, Juan escribe, el ángel le dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Este apocalipsis, estas cartas son escritas dirigidas a 7 iglesias. Y esto siempre ha sido un tema a discutir. Cuando nosotros vemos anteriormente, como lo hemos visto, la revelación es para ¿quiénes? Para los siervos, para la iglesia. Entonces, nunca olviden los detalles de la profecía. Esta revelación es para ¿quién? Para todos los siervos. Y obviamente acá Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia. Obviamente esas 7 iglesias y los siervos son la misma persona, la iglesia del Señor. ¿De acuerdo? Nosotros ya estamos en el último kairos, que viene el final. El Cairo final. Digamos, este es el penúltimo Kairos y viene el último Kairos. En este penúltimo, estas 7 iglesias simbolizan la iglesia del último periodo, del último momento, la iglesia actual. Gracia y paz a vosotros, del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Obviamente Apocalipsis es un libro escrito en símbolos, escrito en metáforas. No es que Dios tenga 7 espíritus. El número 7 es el número de la perfección y es una manera de decir la totalidad, la plenitud del espíritu.
que están delante del trono, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio, fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es una carta, es una introducción, es un saludo donde se presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo toda la grandeza. Ellos vienen, ya hay un final. Es una carta que presenta la gloria de Dios totalmente. Ahora, él habla acerca de ese momento. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todos los apóstoles habían muerto. Juan era el último y se le había desterrado y estaba ahí, como decimos, encarcelado, digamos, privado de libertad en la isla de Patmos. Es allí donde Dios se le revela. Y estaba por causa de la palabra y testimonio de Jesucristo. Ya era un hombre bastante anciano, si ya era el año 95, obviamente tenía más de 100 años. Dice que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa frase en el día del Señor se usó a través de toda la historia de la iglesia para hablar del día domingo. Hoy la usamos también. Hoy es el día del Señor cuando hablamos de día domingo. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó en domingo. Antiguamente el día del Señor o el día de reposo era sábado. Pero se designó el día del Señor, el día domingo, por ser la resurrección de Jesucristo. Era un servicio, digamos, Pablo o Juan estaba en un servicio. Y esta expresión, yo estaba en el Espíritu, es una expresión profética. Los profetas tenían sueños o tenían visiones. Cuando vemos nosotros que Pedro sube de la azotea, dice que entró en éxtasis y vio una visión. Para que hubiera una visión tenían que entrar en éxtasis. Era algo normal en los profetas de aquellos días. Es más, cuando el rey Saúl se junta al grupo de profetas, viene el Espíritu Santo y él también entra en éxtasis. Y es por eso que la gente al verlo decía, ¿qué? ¿Saúl también es profeta? Porque lo ven en éxtasis. Entonces fue algo que Dios obraba. Que el día de hoy la profecía esté maltratada por gente que ha mentido, que ha abusado, que ha usado mal este don, no significa que sea incorrecto que las personas entran en trance o en éxtasis. La palabra éxtasis es cuando la persona sale de sí y ve una visión. ¿Qué es un sueño? Es una visión que uno ve cuando está dormido. ¿Qué es un éxtasis? O una visión es ver la misma visión pero estando despierto. La diferencia es que tú estás dormido y ves la visión. En el otro caso estás orando y estando orando como Pedro entras en éxtasis y en ese estado de éxtasis ves una visión. Y eso le pasó a Juan. Él ve una visión. Lo que él está viendo es una visión. Y hay que comprender esto que es muy importante. Una visión muchas veces es algo que Dios reproduce para que uno vea, para que nosotros que somos humanos captemos algo espiritual. Nuestros ojos no lo pueden ver. Dios crea esas imágenes para que a través de esas imágenes lleguen enseñanzas a nosotros. Es una visión. No significa que sea real. Es real porque viene de Dios, pero Dios crea esa imagen para que yo pueda verla. No es que Dios es un anciano que está sentado en un trono, pero esa visión lo muestra de esa manera para poder entender la gloria, grandeza y majestad de este ser. Gracias a esa visión yo logro captar algo eterno, algo sobrenatural, algo que mis propios ojos nunca podrían ver. Por eso Dios usa sueños, usa visiones, para que podamos comprender en esta limitación humana la grandeza de lo eterno.
no significa necesariamente que así sea. Es una visión que Dios de alguna manera nos otorga. Ahora dice que él estaba en el espíritu, obviamente, como los profetas, estaba en ese momento en éxtasis, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, era muy fuerte, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como decimos, globaliza la iglesia en general. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Yo pido, por favor, vamos a entender qué son los 7 candeleros, pero es muy importante que no olvides esa palabra, candelero. Son 7 candeleros, porque esto va a ser vital para la próxima semana. Es importante que captes qué son los 7 candeleros, porque esto es vital en la lección de la próxima semana. Son 7 candeleros. En medio de esos 7 candeleros, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese ropaje hasta los pies y ese cinto de oro es una ropa que nos habla de realeza, de grandeza, de dignidad, de reyes. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Juan, en esa visión, ve a Jesucristo y lo ve glorioso, ya no con las ropas de antes. La ropa que tenía ahora de Rey de Reyes. Era una ropa de rey, era una indumentaria. Y está viendo, lo primero que ve Juan es la ropa. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. En aquellos días, el pelo blanco simbolizaba sabiduría. Los ancianos de la iglesia eran considerados los más sabios. Hoy en día, obviamente, hablar de anciano es hablar de una persona decrépita, obsoleta, que no tiene ninguna importancia. En aquellos días se respetaban las canas, se le daba valor. El símbolo de tener pelo blanco es el símbolo de sabiduría. Es el símbolo de una persona sabia, que obviamente, un Dios sabio. Después dice: sus ojos como llama de fuego. El fuego todo lo quema, todo lo expone. ¿No? Hay un fuego, sabemos lo que hay detrás de esa casa, porque la quemó. Todo lo escudriña. Ojos que lo ven todo. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. El fuego de parte de Dios. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y esto también es algo interesante cuando hablan de los pies. Cada vez que se habla de pies, se habla de la estabilidad de la persona, ¿no? De estar en pie. Él no está derrotado, no está en el suelo tirado, está firme. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a la imagen de Daniel, esa imagen, sus pies en parte de barro, en parte de bronce, mezclado. Los pies nos hablan de estabilidad, de firmeza. Hablar de pies es hablar de firmeza y estabilidad. Bronce bruñido que está refulgente. El bronce es figura de fortaleza. Y esa fortaleza, el bronce, es símbolo también de justicia. Lo que hace que Jesús sea estable es su justicia. Él es justo. Por eso Él es estable. Nosotros somos inestables. Nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras iglesias, todo es inestable porque no somos justos al 100% como Él lo es. Él es estable y firme porque es completamente justo. Su pie refulgente es porque esos pies están sin nada, totalmente bronce puro, refulgente. Su voz como estruendo de muchas aguas, el poder de su palabra.
esa palabra que hacía temblar el mundo, Jesús decía, cállate a la tempestad y se calmaba, los demonios obedecían, esa autoridad, ¿no? Como el sonido de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, este es un detalle interesante, en su mano. La mano nos habla de pertenencia, lo que tú tienes en la mano, te pertenece, es tuyo. En su mano tiene 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, la santidad de Dios. Nadie puede estar firme ante su presencia, la gloria de Él, su santidad. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Qué interesante es esta figura, siempre me llamó la atención porque Juan caminó con Jesús, era el discípulo amado. Se había recostado al lado de él con la última cena, siempre tenían una amistad muy estrecha. Pero en este día el hombre cae como muerto, ante la grandeza de él, porque ese es el Jesús resucitado, el Jesús glorioso. La gloria de él estaba ahí y el hombre cae sobre sus pies. Él lo anima, le dice, no temas. Es interesante esa expresión, no tengas temor. Y yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Esto es clave. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, que me pertenece, y de los 7 candeleros de oro, es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las cartas son escritas a los ángeles. Obviamente es una simbología. Ángel simboliza la autoridad de la iglesia. Pastores y ancianos, concilios. La carta es escrita a la autoridad, porque de ahí depende lo que va a suceder en la iglesia. La iglesia se determina en base a lo que la autoridad decide. Si una iglesia está permitido, por ejemplo, bailar, que todos bailemos en el culto, pues es lo que la autoridad permite, todos van a bailar. Si la iglesia dice todos nos vestimos de azul, pues la autoridad quien decide eso. Por eso las cartas son dirigidas a las autoridades de la iglesia. Ángel es un símbolo de las autoridades. Y cuando dice los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, por favor no olviden. Márquenlo, subrayenlo, la próxima lección va a ser clave. ¿Quiénes son las 7 candeleros? Las 7 iglesias. Cada iglesia es un candelero. En la antigüedad, en el templo de Dios, estaban los candeleros. ¿De acuerdo? Cada candelero simboliza una iglesia. Esto es importante por lo que vamos a ver la próxima semana. Importante es entender que las autoridades de la iglesia están en su mano. Los que somos pastores, los que somos ancianos, los que son diáconos, estamos en la mano del Señor. Ante Él vamos a responder, porque le pertenecemos a Él. Ahora, lo que ahora sucede, lo que has visto, lo que sucede ahora. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea, la iglesia. Él simboliza la iglesia del mundo. Y vemos la primera iglesia. La primera iglesia que nosotros tenemos aquí es la iglesia de Éfeso. Y obviamente es una historia que ya hemos conocido y que leemos, y que acá el Señor le dice, tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Es una iglesia que has probado a los apóstoles, es una iglesia que sirve, es una iglesia que trabaja. Tiene características hermosas, ¿no? Cuando el Señor se revela a la iglesia de Éfeso, le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Y esto se lo va a repetir a todas las iglesias, yo conozco tus obras.
Dios sabe qué sucede en cada iglesia. Dice, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor. En griego realmente significa por causa de mi nombre. Y no has desmayado, no te rendiste. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer y más grande mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. Jesús lo enseñó y Él nos mostró que ese es el primer y más grande mandamiento. Y la iglesia de Éfeso deja el primer amor. Habían dos deudores. Un deudor debía a su amo cerca de 1000 años o 1.000.000 de años de trabajo. Era exagerado el ejemplo de Jesús. Este hombre debe miles de años de trabajo. Y el segundo deudor debía 3 meses de salario. El primero debía miles de años de trabajo y el segundo 3 meses. El primero simboliza el amor a Dios. El segundo simboliza el amor al prójimo. El amo le perdona la deuda, los 1000 años de trabajo, pero el segundo no quiere perdonar los 3 meses de deuda. Haber perdido el primer amor es lo que sucede con la iglesia de Éfeso. Celosa, trabaja y no se ha rendido, sigue adelante. Llega un día en el cual hacemos la obra de Dios, pero Dios dejó de ser lo más importante. Podemos nosotros castigar un adulterio, podemos castigar un robo, podemos castigar muchas cosas y verlas como un gran pecado. Pero nunca será un grave pecado el no honrar a Dios como Él merece. La iglesia fue olvidando que Dios merece toda la gloria. En una ocasión una persona decía, y lo decía de una manera muy enfática, para mí lo peor que existe son las personas que han dañado los menores, los niños, que han abusado de niños. Y obviamente es un pecado tremendo, es terrible y es horroroso. Es malévolo, infernal. Pero dijo, para mí ese pecado es el más grande. Yo le pregunté, ¿y más grande que amar a Dios sobre todas las cosas? Por supuesto. Y eso es lo que ha pasado con la humanidad. Hemos llegado a ver los pecados tan grandes que llega un momento que amar a Dios ya no es un pecado tan grave. Son graves, pero si son estos graves, esto debería ser lo más. No le quitemos la gravedad al que viola niños, pero si para ti es grave, debería ser más grave el honrar a Dios. Precisamente eso me enseña mejor qué significa amar a Dios a todas las cosas. Porque si para ti es asqueroso, repugnante, y odias a una persona que de pronto abusó de niños, y ese pecado, ese hombre no merece perdón, y eso sale de tu corazón, pues debería ser más grande lo que sientes por Dios. No disminuyas esto, engrandece esto. La iglesia empieza a dejar a Dios, porque hay otros pecados más graves. Ya no es Dios lo más grave. Y eso le pasa a Éfeso. Esmirna. Esmirna es una iglesia buena. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. La blasfemia, lo que dice ser judío si no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Una iglesia fiel a quien se le dice, vas a padecer, vas a sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero recuerda, tiene un principio y tiene un final. Es un sufrimiento de principio y fin. No será para siempre. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera iglesia abandona el primer amor, pero Esmirna es una iglesia fiel, es una iglesia buena. ¿Qué se le promete?
sufrimiento. Tenemos después la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice, yo conozco tus obras. ¿Dónde moras? ¿Dónde moraba esta iglesia? ¿Dónde está el trono de Satanás? Es interesante porque Satanás no es omnipresente, no está en todas partes. Pero hay un lugar donde está Satanás. Y ahí justamente la iglesia de Pérgamo está donde Satanás tenía el trono. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Se dice, según la historia, que había como un cerdo de metal y que la parte posterior, la parte de atrás, había un hueco grande donde podía meterse una persona. A Antipas lo meten dentro de ese cerdo de metal, cierra la puertita y al abajo lo empiezan a quemar con fuego para que él muriera en ese lugar. Según la historia, según los historiadores, Antipas muere de esa manera. Una muerte cruel, una muerte severa. O sea, Antipas lo matan así y a pesar de eso, ellos seguían siendo fieles. Dice, por eso dice, mora donde está Satanás. Ni aun en días en que mi Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A Éfeso le dice, tengo contra ti, pero unas pocas cosas. Y el problema no es lo que ellos hacen, sino lo que permiten. Que tienes ahí. ¿Ven la diferencia? No le está diciendo tú eres así. En la iglesia de Éfeso dejaste tu primer amor. Pero en Pérgamo tienes ahí. ¿Ven la diferencia? Una cosa es lo que tú haces, dejaste, pero acá tienes ahí. O sea, ¿sabes qué? Tienes en tu carro pan con mantequilla. Tienes allí. Tú no eres el pan con mantequilla, pero lo tienes ahí. A los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer lo sacrificado a los ídolos. Ah, dame un segundo que... Espérate, hay alguien que quiere entrar. Voy a anexar a la persona porque hay alguien que quiere entrar y le voy a mandar el link. Hay alguien que quiere entrar y lo voy a hacer en este momento. Pongo acá. Ya se lo mandé. Listo. Ahora. Ok. Seguimos. Ahora, tenemos nosotros que la iglesia de Pérgamo dice que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Balac era un rey que estaba en el desierto, donde cruzaban los judíos, y busca, dame un segundo, que lo acabo de admitir, pero creo que no entró o sí entró. Oh, ya no te veo, Susana. Pues activa tu cámara para que puedas verme. Bueno, pero sí. ¿Tú puedes ver, Daniel? Yo no la veo. Sí, Sí, pastor, sí, te pastor, veo. sí lo puedo ver. Ahí está Marquito. Marquito, hace tiempo que no te vi, hermano. Bueno, Gracias, pastor, gracias, buenas noches. un abrazo, mi hermano. Que Dios lo Gracias. cuide. Bien, estamos en Apocalipsis, en esta parte de la iglesia de Pérgamo. Y un segundo, que yo quiero... ¿Están ahí ustedes? Sí. ¿Por qué no los puedo ver a ustedes a todos? Pero bueno.
Sí, Aquí pastor. estamos, pastor. Aquí estamos. Bueno, Oh, ya. sí, Marcos apagó la cámara nomás, Oh, ya, pero ok. yo voy a apagar el micrófono también para que no se oiga ruido. Gracias, Daniel. Ahora, la iglesia de Pérgamo tiene algo negativo, que tiene personas que retienes. Esa palabra retener es importante, porque retener significa que no has permitido. O sea, probablemente se querían ir, pero no se han ido. ¿Me dejo entender? Es como que, Daniel, si te incomoda, mejor me voy. No, quédate nomás. ¿Estás seguro? Sí, quédate nomás. Entonces retienes. Quizás se querían ir, pero tú los retuviste. Retienes a personas que tienen la doctrina de Balaam, a los que retienen la doctrina de Balaam. Balac es un rey que quería destruir a Israel. Pero Israel era superior porque tenía a Dios. Entonces Balac busca a Balaam, que es un brujo, para que le eche maldición y brujería, para que de esa manera él pueda derrotarlo. Cuando lo llama a Balaam, Balaam en todas las ocasiones que iba a maldecirlo, no pudo. Y Balac se enoja, le dice, ¿por qué no lo haces? Porque no puedo maldecir al que Dios bendice. Es una lección tremenda. Porque si eres hijo de Dios, no importa que te hagan brujerías. No puedes maldecir al que Dios bendijo. Y la bendición para ti, para tus hijos, para tu esposa, para tu familia. No puedes maldecir. No importa la brujería que hagan, no se puede maldecir al que Dios bendijo. Pero Balán le dice a Balac, al rey, yo te voy a enseñar cómo destruirlos. Invítalos a que vengan a fornicar y allí cuando vengan con tus mujeres, preséntale tus dioses. Y cuando forniquen y cometan idolatría, su Dios los va a castigar. Tú no tendrás que hacer nada. Simplemente hazlos pecar y su mismo Dios que los bendice los va a destruir. Y eso fue lo que pasó. Es interesante. Es una idea maquiavélica. Habían personas que podían usar las cosas de Dios a su favor. Sé cómo usarla. A través de la historia se ha usado el miedo para que muchas personas sean obedientes. Si tú no haces esto, ¿qué va a pasar esto? Y se manipula. Es la manera de cómo manipular. La doctrina de Balaam es la doctrina de la manipulación. Puedes usar las cosas de Dios, puedes usar las cosas del diablo, puedes usar lo que tú quieras. Tú puedes manipular. Todo el mundo aplaude a, a Mahatma Gandhi porque dicen que él consiguió la paz, ¿no? Consiguió, digamos, sin levantar armas, consiguió la paz. Mahatma Gandhi lo que hace es manipular la religión de la gente. Él era abogado, era una persona instruida. Y como Mahatma Gandhi llega a ser una de las personas religiosas para la India, cuando tú te conviertes en un gurú, una persona muy alta, para ellos eres una persona, wow, con mucho poder, con mucha luz. Entonces, como ellos seguían con todo su deseo de revolución, Mahatma Gandhi dijo, no voy a comer, voy a ayunar. Según la creencia de las personas, de ellos, si tú eres un líder iluminado y mueres por causa mía, porque has ayunado por causa mía, la maldición va a venir sobre mí, sobre todos mis hijos. Entonces la gente buscaba a Mahatma y le tiraba la comida, come, te voy a comer. Entonces establecen la paz, no porque logra convencernos que la paz es mejor, sino porque logra manipular sus propias creencias para que no hagan algo agresivo. Entonces todo el mundo aplaude a Mahatma Gandhi porque logra eso. Mahatma Gandhi fue un hábil. Usó y manipuló las creencias de ellos a favor. ¿Me dejo entender? Entonces uno puede manipular a las personas. Tú puedes decir el domingo a una persona, si no vienes a la iglesia, toda tu familia va a morir esta semana. El domingo están todos juntitos en la iglesia cantando. Entonces, ¿lograste un bien? Sí, pero a base de una mentira.
a base de una manipulación. ¿Te das cuenta? Entonces, al final, eso no es correcto. Por eso la gente se desengaña de la iglesia. Porque la gente va por miedo. Pero llega un día en el cual dice, pero ya dejé de ir, ya dejé de decir, no me he ido mal, me he ido bien. Entonces la gente se empieza a portar mal. La gracia y la fe tienen otra presentación. Dejamos de hacer las cosas por miedo e interés, hacemos por amor. Ya no es miedo, ya no es esto. Es lo que yo quiero al Señor, estoy agradecido con Él. Ahora, y tienes ahí, dice a los que retienen, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Esta es otra enseñanza. Ustedes saben que 7 fueron los diáconos, ¿verdad? Esteban, Felipe. Y uno de esos diáconos fue Nicolás. Y Nicolás, según la historia eclesiástica, religiosa, se apartó de los caminos de Dios. Y sus discípulos siguieron sus enseñanzas. ¿Qué enseñaba Nicolás? Que ahora que eras cristiano, te era permitido hacer lo que quisieras. O sea, una vía de libertinaje. Ahora puedes pecar, puedes hacer lo que quieras, ya no hay nada malo, todo está bien, haz lo que te dé la gana. Esa fue la enseñanza de los nicolaitas, los seguidores de Nicolás, ¿no? O sea, un libertinaje total, que Judas ataca en su carta, y también en 2 de Pedro se ataca ese tipo, digamos, de comportamiento, ¿de acuerdo? O sea, Dios aborrece definitivamente eso. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé, no contigo, contra ellos. Con la espada en mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, le daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrito, un nombre nuevo, cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dios tiene una bendición especial para cada uno. Lo que Dios tiene para ti no lo tiene para mí, lo que tiene para mí no lo tiene para ti. Cada uno recibirá algo especial que solamente tú conocerás. Es un regalo exclusivo de Dios. Dios es exclusivo para hacer las cosas. Dios no hace fotocopias. Tú eres un ser único y únicas serán tus bendiciones. Y serán para ti y serán únicas. Porque Dios no hace cosas copiadas. Todo es nuevo. Ahora, en la otra iglesia, escribe al ángel en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice eso: yo conozco tus obras. Amor, fe, servicio, paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Y que tus obras postreras son más que las primeras. ¡Wow! Nuevamente, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras? Los otros tenían ahí en la iglesia. Puedes quedarte y haz lo que quieras. No, o sea, hay gente que pensaba de esa manera y no has hecho nada. Has dejado que sigan así. Pero toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En aquellos días existía la prostitución sagrada. Las sacerdotisas eran prostitutas sagradas. Cada vez que había un culto a su deidad, a su Dios, la gente ofrecía sacrificios. Algunos llevaban sus hijos y los quemaban. Y la gente al final se hacía una fiesta, bueno, eso era un tremendo, digamos, inmoralidad en todo el sentido de la palabra. Y las prostitutas se ofrecían a las personas, quienes hacían obviamente rienda suelta todo lo que tenían, pero todo eso era un marco sagrado. Me comprenden, Dios traía victoria, traía alegría, entonces ellos vivían la felicidad al máximo, hacían todo ese tipo de celebraciones porque era normal. Y esta mujer, Jezabel, tiene la misma práctica que quiere introducirla a la iglesia, y él ha tolerado eso. ¿Comprende? Por eso hay que comprenderlo entendiendo la cultura de aquellos días. Para ellos era normal ese tipo de práctica, porque digamos, así eran los pueblos antiguamente. Y esa práctica ahora está entrando a la iglesia, ¿no? Entonces, acá Dios le dice: tú has tolerado eso. Eso les pertenece a ellos, no a nosotros. Y tú toleraste esa práctica.
¿no? Y dice que has tolerado que esa mujer que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar, cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he dado tiempo, y esto es clave, ¿no? He dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios no actuó inmediatamente en una mala costumbre. Una historia parecida ocurre con Tesalonicenses. Tesalonicenses es una iglesia considerada una iglesia ejemplar. Fe, amor, esperanza, eran grandes. Y Pablo dice, no tengo necesidad de compartir a nadie la palabra. Ustedes mismos, con su ejemplo, ya hablaron. Pero en el capítulo 4, Pablo dice, apártense de fornicación. Y en aquellos días, fornicación no era tener necesariamente relación con otro joven, otra persona. Era participar de todos estos actos. Que obviamente incluye lo otro también, obvio. Pero era una costumbre. Dios tiene paciencia con Tesalónica. Había gente que venía a la iglesia y seguía yendo a los cultos paganos y seguía teniendo relaciones allí. Y en Tesalónica le da tiempo y hasta arrepiente, entonces eso no está bien, cambia. Y igual acá, te ha dado tiempo. Fue parte de tu cultura, fue parte de tu vida, no está bien. Y dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a la que con ella adultera. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las sirianas sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara y hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante lo que está diciendo acá. Es interesante, ¿no? O sea, Dios escudriña, le va a dar duro, pero a ti, tú que no estás en esa situación, que no has conocido la profundidad de Satanás, no te voy a imponer, cara. Pero sí te pido algo, retén lo que tienes ahora. No pierdas lo que tienes. Hay algo bueno que tienes en la iglesia. A veces hay tipos en los cuales no ganamos mucha gente, pero la poca que tenemos hay que retenerla, que no se pierda. Ok, no gané almas, no vienen más personas, pero los que tenemos los hemos retenido, no se nos fueron. Hemos luchado, hemos trabajado para que no se vayan. Retén lo que tienes. Y es realmente excelente lo que el Señor dice ahora a otra iglesia. Un segundo que necesito un poco de aire. Perdón, que estaba desde las 5 de la tarde sin parar. Ella escribe el ángel de la iglesia en Sardis, otra iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, es una persona que dice ser lo que no es. ¿Verdad? Una iglesia que dice que tiene vida, pero realmente está muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, se te va a morir todo. No permitas que muera todo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es interesante. A veces hemos perdido por necios, por negligentes. Ok, no dejes perder más. Perdiste, no pierdas más. Fracasaste en eso, no fracases más. Perdiste 5 años, no pierdas más. No llores sobre la leche derramada, pero puedes tomar una decisión para no perder más. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiente. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas
Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿De acuerdo? La otra iglesia, Filadelfia, el amor fraternal, la iglesia del amor entre hermanos. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Qué interesante lo que dice esta iglesia, ¿no? Cuando yo abro, nadie cierra y cuando yo cierro, nadie abre. Yo conozco tu sobre aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. También yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hasta ahora estamos viendo Esmirna, iglesia fiel que sufre, y Filadelfia, iglesia fiel que también sufre. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo esto obviamente es lenguaje figurado de que va a permanecer en un lugar glorioso y especial, ¿no? No que te va a poner en una columna, en un templo, te va a clavar y ahí te quedas para toda la vida encerrado, no. Obviamente esto significa la eternidad y la grandeza de Dios, que nadie te va a sacar de ese lugar. Vas a disfrutar de algo hermoso, algo sagrado, algo bueno. Y por último, la iglesia de la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y despojo. Es interesante, ¿no? Porque esta persona es tibio debido a su situación financiera. O sea, no necesito de Dios, no necesito de nada, yo estoy bien. Podrás tener dinero, pero eres pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que vencí le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre el versículo 20 se lo decimos a los no cristianos. Dios está en la puerta y llama, si tú entras, él cena contigo y va a estar contigo. Pero esto se lo dice a los cristianos, a un cristiano tibio. No te has definido, tú estás con todo. Estás bien, estás con el diablo y con el mundo, o sea, estás conmigo y con todo, ¿no? O sea, aprende a definir. Bien, hay 5 iglesias que son apóstatas y hay 2 iglesias que son fieles. ¿Cuántos candeleros están de pie delante de Dios? Señala con tu mano, Danielito. ¿Cuántos candeleros están en pie delante de Dios? Estamos viendo que son 7. Hay 5 apóstatas y 2 Y dos fieles. candeleros. Nunca olvides eso, porque la próxima semana esto va a ser clave para entender la profecía. Okay. Hay 2 candeleros fieles, 2 que se permanecen fiel y que están siendo perseguidos. No están siendo bendecidos, digamos, no están viviendo una vida de bendición, de prosperidad, de éxito, no. Son fieles y sufren. Y aquí el diablo se encerrará en la cárcel, sé fiel hasta la muerte. Y aquí van a perseguirte, pero no importa, persevera. 2 iglesias fieles y 2 iglesias que permanecen, que están de pie delante del trono. Es importante. 2 candeleros.
Los otros candeleros son apóstatas, perdieron su primer amor, permitieron que haya inmundicia en la iglesia, Fornicación. han dejado que se corrompa, han permitido, han tolerado que costumbres paganas entren a la iglesia, han sido personas que han descuidado su fe y han perdido tanto. Y por último esta que al final tiene dinero y se siente cómodo, se siente seguro y no le falta nada. No necesito tanto de Dios, estoy bien porque tengo plata. Las 5 iglesias apóstatas y 2 iglesias fieles. Bien, ahora, lo que has visto, lo que ahora sucede y lo que sucederá después. Lo que viene aquí es capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. Dios le dice a Juan, sube acá. Si tú estás viendo a iglesias irresponsables que no crecen, problemáticas, no hacen la obra, son iglesias antipáticas, ¿cómo está tu corazón? Triste. Si tú ves a los cristianos que son buena onda, fieles, que en lugar de ser bendecidos sufren persecución, tu corazón está triste. Obviamente ver la iglesia el último tiempo entristece. Entristece porque la gran cantidad de gente vive una apostasía. Perdieron su primer amor. Han dejado que la maldad entre a su corazón, manipulan, usan las cosas de Dios a su favor. Han permitido que la inmundicia entre a la iglesia. Han dejado que mueran cosas buenas. Es gente que ahora se siente segura porque tiene dinero. Entonces tú ves eso y te entristeces. Y a los cristianos fieles, que hacen bien la obra, pum, les pasa todo. ¿No? Son responsables, son los que más trabajan y en lugar de recibir algo bueno, pum, reciben daños, perjuicios, traiciones. Entonces, obviamente, Juan, al contemplar esto, su corazón está triste. Entonces Dios le dice a Juan, sube acá, ven Juan, y le da otra visión. Y en esa visión ve a un Dios sentado en gloria, victorioso. Ve a los ángeles cantando, ve gloria. Es como tu hijo que está triste y a tu hijo le gusta el fútbol y lo llevas a ver un partido de fútbol donde juega Messi. Y ese día, pues, ¡oh, gracias, viejo! Me la hiciste. O sea, lo pusiste contento. Le diste algo que él tanto anhelaba en la vida. Juan logra ver la gloria de Dios. Ve la bendición. Nos vamos a deprimir si vemos la iglesia todo el tiempo, porque no hay buenas noticias. O estás apostatando, te desvías, o si eres buen cristiano, sufres. Y si contemplamos eso, nos vamos a amargar. Dios, ¿por qué es esto? ¿Por qué no los bendices? ¿Y por qué no los castigas? ¿Por qué no los pones en su lugar? ¿Por qué no haces esto? Entonces empezamos a conflictuarnos. Pero cuando volteamos y vemos la gloria de Dios, lo vemos en el trono. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos postrándose y poniendo sus coronas, dándole la gloria, y toda la multitud de ángeles cantando a Dios. Ves a un Dios en victoria. Y eso cambia tu corazón, tu fe crece. Y de repente Dios tiene en la mano un libro con 7 sellos, un rollo con 7 sellos. Y nadie es digno de abrir eso, porque ahí está la solución para todo esto. En este libro está la solución para todo esto. Y el único que se acerca a Jesucristo en la forma de un cordero inmolado. Juan lloraba porque no veía que había solución. Y un ángel dice, espérate, ahí está el león de Judá. Y ahí Juan se emociona. Y todo se postra. Capítulo 4 y capítulo 5 nos dan ese encuentro. Nos dan esa visión tan linda.
Y el capítulo 6 es donde vemos la profecía, ¿no? El capítulo 6 vemos, este es el libro, ¿no? Parece parece una flauta, ¿no, Daniel? Parece un burrito. Yo lo vi y me daba hambre. Un burrito con pepperoni. Así, así eran los libros, ese era un libro. Y cada cosita que ves así enrollada, eso es un sello. A eso se llama sello. ¿De acuerdo? Para abrir eso tenías que abrir cada sello. Y nos dice aquí la escritura que ese libro estaba escrito por dentro y por fuera. Versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto es interesante, porque usualmente cuando había en este tipo de pergaminos, afuera se escribía el resumen y adentro el contenido. Es como un libro, ¿no? Que tú abres el libro y la portada te da el capítulo 1 trata esto, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ¿no? Entonces tienes Traía todo. prólogo. Ajá. Entonces tienes eso, pero cuando abrías todo el rollo, porque era largo, tenía todo el contenido. Entonces, cada sello nos muestra lo que es el resumen de lo que después vamos a estar viendo. ¿De acuerdo? Vi cuando abrió uno de los sellos, el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Lo llaman, mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Según la profecía de Apocalipsis, Jesucristo viene en un caballo blanco, pero viene al final, no al comienzo. El anticristo copia a Jesucristo. Es el que está en lugar de él. Y obviamente acá se menciona que sale venciendo y para vencer. Es lo primero que él ve, al caballo blanco. Cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente que decía, ven y mira, salió un caballo bermejo. Y en griego esta palabra es el color de la sangre, un rojo oscuro. Y al que le montado le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matase unos a otros y se le dio una gran espada. ¿No? Se va de la tierra la paz. Uno violencia, y esta es violencia, digamos, personal, se maten unos a otros. Conflicto por toda la casa, en el barrio, no en todo lugar. Tercer sello, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el salario de un día, ¿no? Es decir, 3 kilos de trigo, 2 libras de trigo costaban el salario de un día. Y 6 libras de cebada, un denario. Es decir, ¿de qué aspecto está hablando la economía mundial? Imagínate que ir a comprar pues un kilo de arroz o una libra de arroz te cueste pues lo que $80, $60, $100, lo que te costaría ganar en un día. O sea, es más o menos el equivalente, ¿me comprendes? ¿No? Que vayas tú y de repente quieras, como digo, comprar papas, un kilo de papas, y esa bolsa de papas te está, ¿cuánto es? $80. ¿Qué? $80 esta bolsa de papas, sí. O sea, la economía se va al tacho de basura. Y también habla de como de escasez, ¿no? Porque al irse para arriba, Los tiene precios. que hacer algo, ¿eh? Exacto. Y es un detalle muy interesante en la economía, porque si tú pagas es porque no lo encuentras en otro sitio, Ajá. ¿verdad? O sea, una escasez, una hambruna, y obviamente imposible. O sea, quienes solamente pueden comprar son los que tienen dinero, el que tiene riqueza.
pero no dañes el aceite ni el vino. Y proféticamente, a través de la historia, aceite y vino se relacionan a las cosas de Dios. El aceite era con la cual se ungía y el vino era sinónimo de gozo, ¿no? Ambas cosas, ¿no? O sea, que se relacionan al pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver en detalle después. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y un caballo amarillo. Y este color en griego es el color del muerto. Una persona cuando muere empalidece. Y hay un color amarillento cuando ya está en el rigor mortis, en todo eso. Y en griego ese es el color. Y el que lo montaba tenía por sobrenombre o por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Obviamente estos cuatro jinetes nos hablan de crisis, de desgracia, de muerte, de falta de paz, ¿verdad? O sea, es tremendo. Pero mira el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Cuando Juan escribe esto, se lo escribe a personas que ya estaban siendo perseguidas y que estaban muriendo en el circo romano de la manera más trágica. Y le escribe, como vimos al comienzo, para darles esperanza, para darles motivación, para darles alegría. Cuando Juan escribe esto, su propósito es que ellos estuvieran alegres, que tuvieran gozo, que tuvieran esperanza. Había muchos que ya habían sido asesinados cruelmente. Antipas, que había muerto así dentro de ese cerdo de metal, ardiendo en fuego. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenía, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Estas son palabras de odio? No. Son palabras que reclaman justicia. Dios, que ya no sufra más gente. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya párala. Pon punto final a esto. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Esperen hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Por eso cuando dicen que primero viene el arrebatamiento o el rapto y después viene el sufrimiento, no coincide con esto. Espérate que todavía vienen hermanos y consiervos tuyos que les van a pasar por eso también. El sufrimiento va a venir. Y acá lo dice el mismo Señor. Esperen, todavía no. Faltan algunos que sufren. Y la Biblia y todos los evangelios, como lo expliqué la semana pasada, lo menciona. Y Apocalipsis lo va a decir con más claridad todavía. En ninguna parte de la Biblia nos dice que se va a la iglesia y después viene el sufrimiento. Eso no lo enseña la Biblia. Lo enseña la teología que enseñan estas personas, pero no la Biblia. La Biblia en todo momento nos dice que vamos a sufrir. Y acá es clarísimo. Espérense. Acá no dice que van a sufrir los desobedientes que no creyeron en el rapto se quedaron. Los tibios que se quedaron, falta que ellos sufran. No. Acá no nos habla del pueblo judío. No, faltan que la nación. No, no, no. Tus consiervos y tus hermanos. Porque los que son perseguidos en esta época eran judíos y gentiles. Ya no eran perseguidos solamente judíos. Entonces es interesante este cuadro. Quinto sello, vio algo ahí. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre. ¿Ves? El final. Ya llegamos al final. Porque el Apocalipsis no es un libro que tú lo lees en secuencia lógica. Papá, después va a pasar eso, no. Sino es cíclico. Empieza y termina. Y cada vez que tú lees, siempre enfoca algo diferente. Ahora enfoca al anticristo, principio y final. Ahora enfoca a la iglesia, principio y final. Ahora enfoca al mundo, principio y final. Hasta que tienes toda la película completa. Acá ya es el final.
Miré cuando abrió el sexto, sí, aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro, como tela de silicio, la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento, un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Fin, ¿ves? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la gran pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello de reunión, destrucción, ¿quién podrá sostenerse en pie? Después, acá responde, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, en fin, a todos se les sella. ¿De acuerdo? Ahora, notemos algo. Así eran antes. Estas son las 12 tribus, como aparece en el Antiguo Testamento, los 12 hijos de Jacob. ¿De acuerdo? Sin embargo, 2 de esos hijos no recibieron tierra. ¿Quiénes? El primero, Leví. Él no recibe tierra. El otro es José, porque la tierra se le da a los hijos de José, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés. Leví no se le da. José tampoco. En su lugar están Efraín y Manasés. En el año 722, bueno, así quedaron todos. ¿Ok? Efraín y Manasés. Leví fuera. En el año 722, el imperio asirio destruyó el reino del norte. Y en ese reino había 10 tribus que hasta el día de hoy desaparecieron del mapa. No se sabe qué fueron de esos judíos. Algunos se mezclaron, por eso eran los samaritanos. Y las únicas 3 tribus que han sobrevivido en la historia hasta el día de hoy son Judá, Benjamín y Leví. Esas son las 3 tribus que tenemos hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Sin embargo, en Apocalipsis se nos menciona lo siguiente. Rubén, Simeón, ya no están, pero los menciona. Judá, sí. Isaacar y Zabulón, no. Benjamín, sí. Manasés menciona, está bien, pero no menciona a Adán. Sacó a Adán. Aser, Gad y Neftalí, supuestamente no están. José no es una tribu, estaban de Efraín y Manasés, pero pone a José. Y Leví no es una tribu y también la pone. ¿Por qué? Porque esto es simbólico para hablar de qué? Del pueblo de Dios. Nosotros ahora somos el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Ahora, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y es el cielo. ¿Ves? Principio, final. Así va a ser el Apocalipsis. Principio y final. Clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición,
la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Ves? El final. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de ellos, en medio del trono, los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Principio, final. Y esto es de alguna manera para comenzar. La próxima semana te pido por favor que leas del capítulo 7 al capítulo 11. Próxima semana leer capítulo 7 al capítulo 11. Esa va a ser toda la profecía que vamos a ver. Y nuevamente veremos el aspecto cíclico, cómo comienza y cómo termina. Y por favor ten en cuenta quiénes son los dos candeleros que están en pie delante de Dios. Esmirna y Filadelfia. No olvides eso, porque eso tiene que ver con la lección de la próxima semana. Entiendes quiénes son los candeleros, vas a entender mucho acerca de lo que se menciona en esa parte. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, hermano? Hermano, si está todavía Susana, Marquito por ahí. Si no, vamos a orar y les agradezco por haber estado aquí. Gracias de verdad, vamos a orar para terminar con ese momento. Padre, gracias por haber podido grabar nuevamente esta secuencia, Señor, te bendecimos, te damos la gloria. Prepara nuestros corazones. Los tiempos serán difíciles, pero a tu lado, Señor, siempre las cosas serán diferentes y mejores. Gracias una vez más por instruirnos, por bendecirnos. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Danielito, que Dios te bendiga. Y ahora sí, tengo que poner, gracias, Marquito, que Dios, Susana, que Dios los bendiga. Gracias, pastor, gracias. Un saludo.